Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. Houston, Texas, Estados Unidos. 25 de mayo de 2025, oficiales de policía fuera de servicio que trabajaban en un empleo secundario en West Hammerburg fueron notificados sobre un Nissan Versa azul conectado a un reciente incidente de jagging. Get out the car! Get out the car! Get out the car! I'm not doing nothing, man! What the fuck? Hold on, watch out. Los oficiales avistaron el automóvil y se acercaron para detener al conductor Maxie Ray Whitaker, de 42 años. Pero en lugar de detenerse, se desvió hacia el tráfico en sentido contrario. Podía sentir la tensión en el aire, de una simple parada a una persecución potencialmente mortal. Whitaker se detuvo brevemente en el tráfico. Los oficiales se acercaron para sacarlo, pero en ese segundo congelado, se lanzó hacia adelante, chocando contra un automóvil cercano. Un sargento quedó atrapado en la puerta. Dolor. Caos. Luego otro impacto. Whitaker chocó contra un segundo vehículo. Sin salida, el sargento sacó su arma y disparó. El automóvil se desvió a través del camellón y se detuvo en la acera. Los oficiales corrieron a brindar ayuda. Whitaker, gravemente herido, fue llevado a un hospital. El sargento también fue internado. Se presentaron cargos por asalto agravado contra un oficial de paz. Un acto imprudente, y las vidas cambiaron para siempre. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Outside in front of the Grand Lux Cafe. Hey, where's your shot? Right here, roll him over, roll him over, roll him over. Where? Good time check. Hey, drink, check him out. You got interview cup already? Concord, California, Estados Unidos, 21 de abril de 2025. Justo antes de las 10 de la mañana, dos hombres armados irrumpieron en la cooperativa de crédito federal Diablo Valley. En minutos, obtuvieron lo que buscaban. Pero su escape desencadenaría una persecución implacable a través de varias ciudades. Oh my God, Padre Santo. Ay. Ángela, no. Los oficiales avistaron el vehículo de los sospechosos. Huyó de inmediato, llevándolos a la Interestatal 680. En el caos del tráfico pesado, el automóvil se descompuso. Los sospechosos salieron y, a plena luz del día, robaron un automóvil a punta de pistola. Pero el destino intervino. La víctima desactivó su propio vehículo. Desesperados, los sospechosos secuestraron un segundo automóvil y huyeron a San José. Tras otro choque, corrieron. Los oficiales los persiguieron. Un sospechoso, Luz Vargas, de 29 años, estaba armado con una pistola totalmente automática y un cargador de tambor de alta capacidad. Los oficiales lo vieron intentar otro robo de auto. Se disparó un tiro. Vargas cayó. Okay, I got him. He's right coming up over the freeway on Mulberry. Stand by. 999. Mulberry. Get on the ground! He's got a gun with a drum on it. Vargas recibió ayuda médica y sobrevivió. El otro sospechoso, Elijah Phillips, de 21 años, fue arrestado con el dinero robado aún en su posesión. Más tarde se reveló que Vargas estaba en libertad condicional por robo de auto. Phillips tenía órdenes de arresto por violencia doméstica. Ambos ahora enfrentan múltiples cargos por delitos graves. Un escape desesperado se convirtió en una exposición total.
I'll give you an address in a little bit. Got a gun with a drum on it. Stay down! Arkansas, Estados Unidos, 28 de febrero de 2025, alrededor de las 9:38 de la noche. Un soldado estatal que conducía hacia el oeste por la Interestatal 30 notó que un GMC Terrain plateado reducía la velocidad de manera inusual en el carril central. La placa temporal estaba volteada e ilegible. Era el tipo de detalle que parecía menor hasta que no lo fue. Cuando el soldado encendió sus luces de emergencia, el vehículo actuó como si fuera a detenerse, pero luego se reincorporó al tráfico y huyó. La persecución comenzó. Las velocidades alcanzaron las 85 millas por hora. Pero el peligro no era solo la velocidad, era lo que aún no sabían. Había un niño en el asiento trasero. El sospechoso salió de la Interestatal, acelerando por las calles de la ciudad a 75 millas por hora en una zona de 45. Estaba claro, esto no era solo evasión, era un desafío imprudente. Por la seguridad de los demás, el soldado ejecutó una intervención táctica de vehículo, TVI. El automóvil rodó hacia una zanja. Silencio. Luego, un niño salió gateando por la ventana. El niño parecía ileso, pero el conductor, Abubakar Arona, estaba inconsciente y sangrando por el rostro. Los investigadores encontraron signos de intoxicación y no se usó correctamente un asiento para niños. Los cargos incluyen huida grave, conducir bajo la influencia, DUI, poner en peligro a un menor y más. Algunas elecciones lastiman más que solo a quien las tomó. Get back in the car. Get back in the car. Get back in the car. Condado de St. Holmes, Florida, Estados Unidos. 2 de junio de 2025, un ciudadano preocupado llamó a los ayudantes sobre un conductor sospechoso cerca de los St. Augustine Premium Outlet. Lo que comenzó con basura arrojada por la ventana se convirtió en una persecución imprudente que puso en peligro innumerables vidas. Los ayudantes localizaron al sospechoso, William Middleton, de 27 años, zigzagueando dentro del área del auto, incapaz de mantenerse en su carril y haciendo gestos obscenos al oficial detrás de él. Cuando se le ordenó detenerse, aceleró y huyó. Había algo descontrolado en su comportamiento, como si no estuviera huyendo de la ley, sino del control mismo. Middleton condujo hacia los carriles contrarios, casi causando múltiples choques frontales. Los ayudantes desplegaron púas para punchar neumáticos, desinflando sus llantas. Aún así, siguió adelante, hasta que una maniobra pit finalmente lo detuvo. La persecución terminó con llantas chirriando y metal destrozado. Middleton fue arrestado por múltiples cargos, incluyendo conducir bajo la influencia, DUI y conducción imprudente. Los oficiales también descubrieron parafernalia de drogas en su automóvil. Nadie murió, pero esta vez fue pura suerte.
Un giro equivocado, un segundo perdido, y esta historia podría haber terminado en tragedia. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. Baltimore, Maryland, Estados Unidos. 17 de junio de 2025, oficiales en una patrulla sin identificar avistaron a un hombre con una bolsa cruzada parado en la esquina de Pennsylvania Avenue y Lawrence Street. Se detuvieron para hacerle algunas preguntas. Lo que vino después escaló en segundos. El hombre, Bilal Yusuf Muhammad Abdullah, Jr., de 36 años, comenzó a alejarse. Un oficial lo siguió a pie. Luego, con un movimiento repentino, Abdullah movió la bolsa hacia el frente y corrió. Algo no estaba bien. Y los oficiales lo siguieron. Mientras los oficiales lo perseguían, se escuchó un disparo. Luego, caos. Abdullah sacó un arma de fuego y la apuntó a la policía. En ese momento, los instintos se activaron. 3 oficiales respondieron al fuego. Abdullah colapsó. Las calles que habían estado tranquilas apenas momentos antes, ahora resonaban con disparos sonidos. Los oficiales recuperaron el arma e intentaron brindar ayuda. Pero la multitud se reunió rápidamente, retrasando los esfuerzos. Abdullah fue llevado al hospital, pero murió por sus heridas. Un oficial resultó herido por una bala que rebotó, él sobrevivió. Una confrontación a plena luz del día y otra vida perdida por un arma de fuego. Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos. 16 de junio de 2025, los oficiales de policía fueron enviados a una casa en la cuadra 3500 de Southwest 17th Street. Una respuesta aparentemente rutinaria, pero lo que pasó después se desarrolló en cuestión de segundos. Put it down now! Put it down now! Put it down now or I'll shoot you! Put it down! Cuando los oficiales se acercaron a la puerta principal, esta se abrió de repente. Un hombre, Eddie Hill, de 41 años, salió corriendo, con un cuchillo en la mano y furia en los ojos. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. A pesar de las órdenes de soltar el cuchillo, Hill continuó avanzando, rápido, agresivo e inquebrantable. En ese momento crítico, un oficial disparó su arma. Hill colapsó en el suelo. El silencio siguió al caos. Put it down now! Put it down now! Put it down now or I'll shoot you! Put it down! Chief fue trasladado al hospital, pero no sobrevivió. Ningún oficial resultó herido. Un momento de violencia terminó en tragedia, un recordatorio de que el peligro puede atacar incluso en la puerta de una casa. Drop it! Drop it! Drop it, son! Load another one. Drop it now! You're gonna get hit! Drop it!
Albuquerque, Nuevo México, 16 de febrero de 2025, agentes de la oficina del sheriff del condado de Bernalillo respondieron a un reporte de 2 niños de 7 y 9 años, sosteniendo un arma de fuego cargada. You're not in trouble. Well, you have to drop that and come talk to us, all right? There's a magazine inside the magazine well, but they're playing with the gun back and forth. The one in the blue is trying to take it from the one in the orange. Put it down, baby. Drop it, buddy. Put it down, baby. You're okay. Put it down. And now the kid in the blue and green has a firearm. You put it down, baby. Los oficiales les dijeron calmadamente a los niños que bajaran el arma, asegurándoles que no estaban en problemas y que esto no era un juego. Mientras los agentes intentaban desescalar, se utilizó una ronda no letal. Uno de los niños entonces apuntó brevemente el arma hacia los agentes. Drop it! Drop it! Drop it, son! Load another one. Drop it now! You're gonna get hit! Drop it! La situación terminó de manera segura, los niños entregaron el arma. Como llegó el arma a ellos sigue siendo desconocido. Drop it now. Drop it, both of you. I don't even have a gun. I don't have a gun. ¿Qué medidas de seguridad están en lugar para mantener las armas fuera del alcance de los niños? Get on the ground! Get on the ground! It's gotta go! Fuel's coming up. Ocala, Florida, 8 de mayo de 2025, 12:49 del mediodía. Randall Williford, 37, robó el TD Bank. Escapó con $6,900 pesos en una camioneta conducida por Amanda Bishop, 34, con Andre Baker, 36. Come up to baseline, speed 70. No Falcon, white traffic, speed 90. Tras una persecución a 90 millas por hora, la camioneta se estrelló en un estanque. Williford huyó a pie con un arma, ignoró las órdenes y fue disparado en la muñeca. Recibió atención médica y está recuperándose. Los 3 fueron arrestados por robo armado y otros cargos. El FDLE está investigando. Acción rápida, resultados más seguros, pero ¿cómo lo detenemos antes? Imágenes reales. Consecuencias reales. Ley real. Suscríbete ahora. Stop. You're gonna do this to yourself. You're gonna do this to yourself. Hey! Constantia, Nueva York, 21 de marzo de 2025, la policía respondió a un domicilio para un control de bienestar y para retirar a un niño de 3 años de Miles Dignan, 32, bajo una orden de protección. I don't want to hurt you, especially in the front. All right? It's not going to happen. All right, come. Let's go. All right, dude, stop. You're going to do this to yourself. You're going to do this to yourself. Hey! Give me your hands. Give me your hands. Give me your hands. Give me your hands. All right, stop. Let me go. Dignan se volvió agresivo. La agente Jonova Sabri aseguró al niño. Durante una lucha, Dignan la golpeó con una abrazadera de acero de 8 libras. El ayudante Coy Whitney usó una pistola Taser, sin efecto. Luego disparó 2 veces, alcanzando a Dignan.
Dignam falleció posteriormente en el hospital. El niño está a salvo. No se divulgaron las lesiones de los oficiales. ¿Cómo podemos prevenir la violencia durante las intervenciones familiares? Get on the fucking ground now! Get on the... Orlando, Florida, 20 de abril de 2025. 1:30 de la mañana, detectives del OPD observaron un disturbio afuera del Crab Cocktail Lounge, 13S Orange Avenue. Jonathan Angel Flores, 38, dejó caer un arma de fuego durante el incidente, luego la recogió y la ocultó. I'll be with him. Sir. Headquarters, we got shots fired around Orange and Pine. We got shot fired. Mientras los oficiales respondían, Flores disparó una ronda al aire cerca de una multitud. I don't know about that. There's a shooting. There's a shooting? Okay, looks like... I'm in the bathroom. No, I'm in the bathroom and I just hear people screaming like there's a shooting. Okay, you're at Deborah Duff, you said? Yes, correct. Get on the ground! Don't move! Don't move! La policía dio órdenes verbales. No obedeció. Los oficiales tomaron acción. Flores fue llevado al Centro Médico Regional de Orlando, donde posteriormente falleció. Tenía 3 delitos previos no violentos relacionados con drogas. Los oficiales no resultaron heridos y fueron puestos en licencia. Una situación tensa con consecuencias irreversibles. ¿Qué podemos hacer para prevenir incidentes similares? No solo mires, suscríbete y únete a la historia real cada semana. Bridgeport, Connecticut, 31 de marzo de 2025, 5:50 de la tarde. La policía respondió a una gran pelea relacionada con un funeral. Una pista los llevó a una Chevrolet Tahoe negra con un sospechoso armado. Dizan Best, 38, huyó durante un intento de búsqueda. Dejó caer una botella de licor y mostró un objeto que parecía un arma de fuego. I'm gonna tase you! El oficial Juneo disparó 2 veces, alcanzando a Best. Se encontró una pistola de 9 milímetros cerca. Best murió en el hospital de Bridgeport a las 7:41 de la tarde. No! 32 shots fired. Yo! ¿Cómo podemos detener resultados mortales en conflictos públicos? Shots fired, shots fired. Condado de Crittenden, Arkansas, 16 de abril de 2025, los agentes intentaron detener un Kia negro con placas vencidas en la Interestatal 40. TBI. El conductor Ronald Dorsch, 38, Memphis, huyó a altas velocidades, entrando en una zona de construcción. 2 maniobras PVI detuvieron el automóvil cerca del marcador de la milla 284. Dorsch se resistió pero fue detenido. Tenía una licencia revocada, no tenía seguro y afirmó que huyó porque su hija había recibido un disparo. Let me see your fucking hands! Hands! Keep his hands up! Turn around! Hands up and walk back! Keep them up! ¿Cómo se pueden hacer más seguras las persecuciones policiales?
Baton Rouge, Luisiana, 20 de abril de 2025. 3:04 de la mañana la policía respondió a un reporte de un hombre armado en Super Six Inns and Suites. Where's he at? Encontraron a Kevin Valiant, 34, en un automóvil con la alarma sonando. Los oficiales dieron múltiples órdenes verbales, intentando desescalar la situación. Hey man, show me your hands! 3536, we got one of them. Get out the car and show me your hands! Show me your hands, man! Show me your hands! De repente, Valiant disparó un rifle estilo AR. Un oficial respondió al fuego, hiriéndolo de muerte. La policía recuperó tanto un rifle estilo AR como una pistola. Luego dio RCP hasta que llegó el servicio de emergencias médicas. Valiant no sobrevivió. Ningún oficial resultó herido. Ambos fueron puestos en licencia administrativa. 3536, shots fired! ¿Cómo podemos reducir el riesgo de resultados violentos en situaciones tensas? Come on. TBI. El Dorado, Arkansas, 7 de abril de 2025, 12:30 del mediodía. La policía intentó detener un Nissan Altima con el parabrisas agrietado. El conductor, Kareem Malek Bolton, huyó, lo que llevó a una persecución. Take it off. Tras una maniobra TVI, Bolton corrió a pie pero fue atrapado. Los oficiales encontraron una mochila con marihuana, una bolsa de seisos a lo largo de la ruta, 2 botellas de whisky abiertas y 1,943 pesos con 54 centavos en efectivo. TBI. Get back here! Bolton fue entregado al Grupo de Trabajo Antidrogas del 13º Distrito Judicial. ¿Con qué frecuencia las paradas de tráfico revelan mucho más? Hey, grab a bag. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final, tu tiempo importa. Este caso deja una gran pregunta. ¿Realmente se hizo justicia? Comparte tus opiniones en los comentarios, queremos saber de ti. Si esto te abrió los ojos, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para más casos reales, leyes reales y consecuencias reales. Hasta la próxima, mantente alerta, mantente informado.